Retornamos al Tribunal de la Tarde, estamos en la audiencia preliminar. Nos acompaña Olga Fernández, entusiasta del Hola. vino. Además, tiene estudios en WSET y Master en el catador y es la CEO de Owen Talks. Olga, siempre es un Hola, placer. ¿cómo Es un están? placer compartir con Olga Claro. aquí, aprender Todo con bien, Olga. todo bien. Una mujer que sabe de vinos de verdad. Sabes que el otro día, pues yo le doy seguimiento a Olga. La Sí. escuché en el mismo golpe con Hochi y los muchachos. Ahí estaban esos tigres locos con Olga. No, por su conocimiento del vino. ¿verdad? Claro, porque sabe Oye, mucho de sabe vino mucho y de vino. entonces todo esto desarropado, Correa y todos estos tigres de barrio. Y ya tú sabes, pero no. Olga es mi hermano No, Correa. ellos sabían sus temitas. Ah, Sí. ellos saben. Ah, Olga. Ellos saben. Olga, te hemos convocado para que nos explique cómo darnos cuenta, cómo saber cuando los vinos están en malas condiciones. Explícanos Bueno, esto. hay varias formas realmente de hacerlo. La principal es prestarle mucha atención a en nariz, porque cuando el vino puede oler a corcho, puede oler a humedad, puede tener olor a moho, es pues sinónimo de algún defecto. También si el vino no tiene ningún olor, también es sinónimo de algún efecto. De algún daño, ya sea porque no se haya guardado en la condición ideal, que es acostado, porque haya sufrido calor, porque haya sufrido frío. O sea, son diferentes formas o razones. Pero estas son las principales en nariz, es donde mejor se detecta. En color, por ejemplo, un vino que sea un año bastante reciente, como un 2019 o 2018, no debería de tener un color marrón. O sea, los colores deben de ser vivos, violáceos, rojos rubí, rojo teja. Entonces, si vemos un vino tinto que es joven y tiene un color bastante deteriorado a marrón, que es normalmente el ciclo que toma el vino cuando envejece, pues también ahí podemos ver que el vino sufrió algún daño. También en sabor, hay un sabor y también en aroma, esa sensación como olor a acetona o a vinagrada también se puede percibir en boca y en nariz, ambas. Olga, Son bastante potente y bastante penetrante. tú explicabas, Olga, en esta primera aclaración, el tema primero de la postura en la que se debe conservar el vino, que es acostado, pero también nos hablabas de las temperaturas. Y mucha gente no sabe de esto. La gente dice, compré unos vinos en el supermercado por si viene a visitar la casa, déjame ponerlo en una vinera que tengo en la sala. O déjame ponerlo en la nevera para que se enfríe, pero eso tiene que tener una temperatura específica en la que debe conservarse. Entonces, ¿cómo la gente aprende si hay un estándar específico de temperatura, si lo pueden preservar fuera en una vinera en la sala? ¿Cuáles son esas temperaturas y esas condiciones para que no se dañe el vino? Normal, lo ideal es que uno tenga una vinerita donde podamos controlar y la temperatura siempre sea constante. No una nevera en un refrigerador, porque el refrigerador tiene varios cambios. Al abrir, cerrar mucho la nevera, pues ahí vamos cambiándole la temperatura al refrigerador. Incluso vemos que a veces sudan ellos. Entonces no es el mejor lugar. Además de que el mucho frío que tienen normalmente los refrigeradores hace que las moléculas se cierren. Y se cierran tanto que cuando ya sacamos el vino y lo exponemos a una temperatura ya normal, o sea, la temperatura en la que nosotros estamos, ya sea humedad muy caliente o muy fría, o sea, y hablamos de República Dominicana, que es muy caliente, el cambio es muy drástico. Entonces puede producir un daño al vino. O sea, y el ciclo de vida de él, pues, se ve más avanzado. ¿Y De igual forma también, Sí. ¿eh? Adelante, sí. ¿Siguen? De igual forma también cuando lo exponemos al mucho calor. La única diferencia es aquí que si lo exponemos al mucho calor, tenemos una ligera probabilidad de salvar el vino si lo sacamos ya del carro, ¿verdad? Que lo hayamos tenido, que lo llevemos con nosotros el día completo, que haya tomado todo el sol del día. Si lo sacamos, lo dejamos que él mismo bote el calor y ya luego de un tiempo lo colocamos en una nevera, pues
podríamos salvarlo, pero no es algo que pueda ocurrir en un 100%, o sea, no es una probabilidad exacta. Cuando decido destapar el vino y el corcho se desintegra, ¿eso es sinónimo de que el vino tiene problemas? No exactamente. Okay. Si el corcho se desintegra es porque el corcho no tuvo contacto con el líquido y se seca. Okay. Entonces, al secarse, el corcho lo que hace es que es un ser vivo. Entonces, para mantenerse húmedo, para mantener la calidad del corcho, tiene que estar en una posición acostada, ya en contacto. El corcho permanece un poquito, pues, húmedo, y eso permite que también la microoxigenación sea la ideal. Cuando el corcho no tiene contacto con el líquido, el corcho se restringe un poquito, entonces entra más oxígeno y eso puede también cambiarle el ciclo evolutivo del vino, porque se está oxigenando, dígase, es como si estuviese ligeramente más abierto, o sea, tiene los poros más amplios para que entre más oxigenación. Entonces, ahí podemos tener también una situación con el vino y con el corcho. Porque cuando intentamos descorchar esa botella, podemos romper el corcho. Sí, con el tema del corcho, Olga, cuando el corcho cae en la botella, puede cambiar la esencia del vino, a veces el corcho cae para adentro, entonces... No, a veces no diga que usted no lo sabe abrir y lo empuja para adentro. No. ¿Cómo que a veces? ¿Qué pasa, Olga? Entonces el corcho puede afectar el sabor del vino. Mira, la verdad es que el corcho no debería de caer dentro si lo guardamos en una condición adecuada. Pero si eso ocurre, entonces lo ideal es, no cambia el color, o sea, no cambia el sabor ni nada, pero lo ideal es colarlo. Hay personas que lo cuelan, pero no es o sea, no debería de ocurrir. O sea, empezando por ahí, no debería de caer el corcho dentro de la botella, aunque podría suceder. Hay métodos, hay varios tipos de descorchadores para este tipo de corchos que tienen problemas, ya sea porque son muy largos, ya sea porque la botella es muy envejecida y quizás el corcho puede estar bastante deteriorado por dentro, que son como dos agujas que se entran y se rotan. Entonces va agarrando un poquito el corcho, todo el corcho, y se puede ir sacando. Entonces, esos serían, que son de láminas, eso es descorchador de láminas, es que se llama. Ese sería el ideal para ese tipo de corchos que o se rompieran o que pueden tener algún problema. Olga, yo quisiera preguntarte algo que me surge la cuestionante, la pregunta. Tú sabes que, por ejemplo, Olga, en el tema de los vehículos, los fabricantes de vehículos, por ejemplo, producen un tipo de vehículo para el mercado estadounidense. Pero ese mismo fabricante de vehículos, cuando va a enviar vehículos a República Dominicana, es un vehículo producido para el mercado dominicano porque el clima es diferente. Tienen como algunas adaptaciones diferentes en ocasiones. ¿Pasa lo mismo con los vinos? ¿O los vinos son el mismo vino en todos lugares? Si yo me bebo un vino aquí y un vino en Italia de la misma marca, del mismo año, un vino en California, un vino en Chile, ¿es el mismo vino que se exporta para todos lados o varía dependiendo del mercado y el país? Es el mismo. No hay una discriminación. Ahora, lo que sí la bodega puede discriminar es, por ejemplo, yo tengo un vino joven, un vino crianza, un vino reserva. Y vamos a decir que para América Latina yo simplemente voy a destinar la venta del vino joven y el vino crianza. El reserva no va a estar dirigido a ese público. O voy a seleccionar cuáles países voy a introducir esa marca o esa variedad. Sí puedo discriminar mis líneas, pero no puedo cambiar el producto per se, porque es el mismo. O sea, estamos hablando de lo que produjo la naturaleza o lo que también por alguna decisión en bodega sea el resultado de ese año. O sea, es el mismo producto, todas las botellas son iguales, lo único que varía, la decisión que puede tomar la bodega o el enólogo es a qué público va dirigido, si es un público quizás más evolucionado en el conocimiento del mundo del vino, si no tan evolucionado, quizás para países más fríos, para países más tropicales. Todo eso sí son decisiones que sí se toman para seleccionar las marcas y las líneas, pero no el producto como tal. El producto en sí no cambia. O sea, si yo te doy
vino F, así es que se llama vino F, entonces ese vino F en todo el mundo va a ser el mismo. Lo que yo decido como bodeguera es si lo llevo a Argentina, si lo llevo a los Estados Unidos, si lo introduzco o no en toda Latinoamérica y cuáles países de Latinoamérica. Sí. O sea, eso sí. Pasa muy frecuente en un hogar que se destapa un vino un lunes. Llegué del trabajo cansado, antes de la cena me tomo una copa, me quiero tomar una copa al día siguiente, es decir, me lo bebo por etapas. ¿Cómo Sí. yo puedo darme cuenta y hasta qué tiempo me puede durar ese vino para que no se me dañe, no se me complique? Tú te vas a dar cuenta inmediato porque tú vas a saber Ajá. cómo fue el vino el primer día que tú lo probaste y Sí. qué tanto ha ido evolucionando el resto de los días. Entonces, Sí. lo que tienes que evaluar es los aromas cambiaron. ¿Son más intensos o menos intensos? Cuando van, se supone que el vino, mientras más oxígeno tiene, pues el ciclo de vida va acelerándose. Sí. Entonces, si ya tenemos el segundo día y ya vemos que los aromas han cambiado, son menos intensos, son más cerrados, el sabor también no es el mismo, no viene con la misma potencia, ni con la misma acidez, ni con la misma, o sea, el mismo cuerpo tánico que tenga, ya dependiendo del tipo de vino que estés tomando. Entonces ya ahí vamos evaluando qué tanto me puede durar esa botella Sí. luego de que está abierta. Aprovecho. Por lo general, Sí. los vinos no duran más de 3 días. Ok. Así, por lo general. Que hay El método donde Qué interesante, interesante. con el tapón de vacío, que es sacándole el oxígeno que está dentro, como mucho podrían durar 5 días un vino que ya sea muy potente, dependiendo de la región. Pero a modo general, 3 días ya está más que suficiente. Y en muchos Y hay casos. algunos que al día siguiente ya no son hábiles Ahí hago para tomar, ya no están con la misma potencia. Un pequeño paréntesis en esa parte, porque hay muchas personas que para no perder el vino, sabiendo que el vino ya está amargo, medio extraño, lo dejan ahí para sazonar carne. Es decir, el vino que está, o sea, para hacer otras cosas, sobre todo sazonar chivo, carnes. El vino cuando está dañado, no, ¿se puede hacer ese tipo de cosas o no? ¿Se puede utilizar para eso? Bueno, mira, no me gusta dar en este tema una respuesta absoluta, porque todo depende. Por ejemplo, o sea, la etiqueta y el maridaje lo que dice es que tú vas a sazonar, tú vas a preparar platos que sean con vinos y deben de tener la misma calidad. O sea, el vino que vas a usar para cocinar debe ser el mismo vino con la calidad con el que te lo vas a tomar, con el que lo vas a consumir en la cena. O sea, tienen que estar en perfectas condiciones. Pero si tú quieres ponerle un poquito de vino a unas cebollitas que estás preparando o sencillamente darle un toque diferente, sí, lo puedes usar sin ningún problema. O sea, todo va a depender realmente de qué estás elaborando y qué tanta influencia, qué tanta importancia tiene el vino en tu plato. Si el vino en el plato es muy importante, entonces lo ideal es que el plato esté elaborado con la misma calidad del vino con el que te la vas a tomar. Olga, Muy bien, una yo preguntita quiero- para Vino Olga. viejo Sí, y Elvin, un después de vino ti. que ya esté evolucionado. Hay que aprovechar a Olga aquí porque Olga sabe del Interesante, tema. sí. Después de tu pregunta, Elvin, yo tengo una preguntita para Olga. Sí, Olga, yo quisiera preguntarte lo siguiente, ya que tú eres tan amante del vino y conocedora, ¿cuáles son las condiciones idóneas, verdad, de clima para que se produzca una uva de calidad, para producir vinos de calidad? Porque aquí había un proyecto que yo vi que lo anunciaron con bombos y platillos en Neiva. yo creo. Neiva, sí. ¿Qué ha pasado con eso, Olga? Si tú le has dado seguimiento Mira, sí. con eso Sí. de Neiva. Que tengo una anécdota a propósito de eso que dice Elvin cuando termine. Si eso, Olga, puede ser Sí. que tenga en algún futuro una calidad de vino para exportar. Porque, Ojalá. A mí- por ejemplo, el vino chileno, los chilenos son orgullosos de A su mí, vino. a mi padre una vez que fuimos a Neiva, aprovecharon ahí y nos regalaron unos vinos de producción local, pero el mismo que nos los regaló nos dijo, no se los tomen ahora, por favor, denle un tiempo. que eso no es ¿Cómo va a ser? Digo, pero sí, así que vamos, compadre. Adelante, Sí, no. Olga. ¿Qué es lo que pasa con el vino local? Sí.
Oye, ¿qué sucede? En realidad, para la producción de vinos es muy importante la existencia de los 4 climas, o sea, las 4 estaciones. Necesitamos verano, primavera, otoño, invierno, necesitamos todas. Porque la planta debe de cumplir con un ciclo y ese ciclo es también la más importante, su descanso, porque en su descanso es que ella se repone. Entonces, ¿qué sucede aquí? La planta está en un constante calor. El calor lo que hace es que la planta básicamente siga evolucionando, siga produciendo. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Ok, siga evolucionando, siga produciendo vino. Entonces, la planta vive en constante estrés. Entonces, en vivir en constante estrés, estar constantemente produciendo, lo que hace es que la planta, cuando va a dar los frutos no son de la mejor calidad. Van a estar normalmente con poca estructura, o sea, las pieles no van a dar los suficientes taninos que también se requieren, quizás van a ser uvas más dulzonas, no van a tener tanta consistencia ni tanta acidez. O sea, eso es lo que sucede. Uno de los factores más importantes es el clima. Okay. Y el clima es lo que determina, o uno de los factores de calidad de ese vino. Además, ya han llegado otros que son la ubicación, que es muy importante, si están en montañas, si no están en montañas, si están en laderas, ya eso es otro factor de calidad. Y el suelo. Nosotros aquí tenemos un muy buen suelo en esta zona para producir también el proyecto que es Ocoa. El tema de nosotros es el constante verano. La planta va a vivir en un constante estrés y como no descansa, pues las uvas quizás no van a ser de la mejor calidad que puedan, porque necesitan el frío. Necesitan el frío para producir otros factores dentro de la fruta. En pocas palabras, Olga, aquí el vino que podíamos producir sería para sangría o para cualquier cosa, menos vino. Para coctelería, perfectamente. Okay. Se podría hacer. Sí, si quizás ideáramos o le cambiáramos un poquito el proyecto, podríamos tener mejores resultados. Pero ojo con esto, este proyecto es el único, me parece, del Caribe, si no es que hay otro nuevo. Entonces hay que aplaudir a eso, porque han tenido, o sea, la iniciativa de hacer la prueba. O sea, y eso bien. Hay que reconocerlo. Sí, brevemente, porque ya producción, la productora nos hizo señas. Olga, cuando uno va a un lugar, ¿verdad? Uno pide una botella de vino tinto. Le llevan a uno un recipiente con hielo. Entonces, ¿qué tiempo debe de estar ese vino tinto en el hielo? O sea, ¿esto pudiera cambiar la naturaleza del mismo? ¿Pudiera dañarlo? No está pasando vergüenza. No. Entonces, cuestión de minutos. ¿Cuántos minutos el vino en el hielo, en la hielera? De en la hielera es el método más ideal porque el vino se va enfriando paulatinamente, no bruscamente como introducirlo en una nevera. Ajá. Entonces, en hielo, en cuestión de quizás 15, 20 minutos, el vino puede estar en perfecta temperatura. Muy bien, entonces se saca, Olga, en 15 minutos y no vuelve a la hielera otra vez, ¿verdad? Si es blanco un tinto. Y estamos en una terraza, sí, debería de volver. Ok, ¿y si es tinto? Se puede sacar. Y dejar afuera. Bueno, pues gracias. Perfecto. Y la permanencia, por ejemplo, aunque yo no sé si llamarle vino, pero dice vino. Vino que viene en un envase de plástico, por ejemplo, en un galón. Oye, pero eso es lo que tú bebes, Julián. Eso es lo que le gusta, mira, no. El tinto aquel, el tinto aquel. Yo lo digo porque Olga sabe... El vino de Omega. Olga sabe que aquí la cultura del vino es sinónimo de estatus y mucha gente está incursionando en el vino. Fino, de que montando bicicleta y un barrial, oye, lo que anda preguntando. Pero hay mucha gente que están consumiendo un vino que es un vino económico, pero se parece al vino, no sé, y hacen el bulto, el allante. Olga, porque no se puede echar los guau en contra. El vino no se puede conservar en un envase que no sea de cristal, puede ser en un envase plástico, un galón. No es ideal, es un vino que está para tomar rápido. Okay. No es un vino para guarda, no es un vino para evolucionar, es un vino joven, es un vino sencillo, es un vino sin ninguna complejidad. Es un vino bastante afrutado, muy probable y bien dulce.
O sea, Olga. no Ya. es el mejor envase. Ok. Están haciendo pruebas y están viendo a qué público atraen, principalmente jóvenes, con este tema de este empaque, Sí. pero no es el ideal Sí. para guardar el vino ni para comprar ese vino para ver Olga, qué que ahora gracias. mismo en el toque de queda, de aprovechar el estado de emergencia, hay muchos jóvenes que la policía debería meterlos presos, porque usted lo ve bebiendo vino en vasofón con hielo y muchas veces hasta azúcar le echan. Aquí necesitamos irnos educando un poco más con ese tema. la cultura Olga, del vino. gracias por haber Sí. estado con nosotros. Gracias Sí, por. Elvin, mire, hay vinos que son amargos, Ajá. que Y hay, le echan azúcar. que hay personas que le echan azúcar. Óyeme, Olga, jóvenes, sí. Olga, gracias terrible. por Gracias, eso es terrible. Olga. este interesante segmento. Tenga De verdad buenas que tardes, Olga. siempre aprendemos con A la usted. orden siempre. Que Dios le A bendiga. la orden siempre. Para mí es un placer Manténgase. compartir con ustedes. Cuídese. Gracias por la invitación. Cuídese de los malos ojos, Olga. Vamos a una pausa. Nos queda Cristian Rojas en los deportes. Nos queda el segmento de marketing y turismo con Carlos Tomás del Pozo. Y nos queda también Jesús Pérez Marmolejo con derechos al consumidor.